Hola. 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 Bueno, muy buenas tardes. Nos encontramos hoy en un evento que es muy especial para nosotros, que es poder entrevistar a alguien. Y ese alguien es justamente Débora Guerra, la doctora que está ocupando hoy un lugar muy importante en nuestro distrito, que es la Dirección de Políticas Ambientales. La verdad es que venimos trabajando desde el mes de octubre del año pasado con la idea de generar en el colegio una conciencia sobre el cuidado del ambiente. Pero no surgió de los profes, no surgió de los directivos, surgió de los propios chicos. Muchos de los que están hoy en primer año lo plantearon en el SIC. Desde secundaria tomamos esto de educación primaria y lo pudimos convertir en algo muy importante, que es una preocupación de todos, no solo de sexto año ni de primaria. Y también vimos que en nuestros alumnos de secundaria había iniciativas de juntar plástico y que todos los compañeros seguían a aquel que estaba teniendo estas iniciativas. Entonces fue una línea que decidimos seguir a nuestro proyecto anual 2020. Este año que hicimos, nos juntamos en el mes de febrero con Débora, febrero o marzo creo, con Débora, y habíamos programado un montón de iniciativas escolares, como que toda la escuela, desde el nivel inicial hasta universitario, transforme, separe la basura, juntar el aceite de la cocina, dar charlas, porque es muy importante la educación de todos nosotros, no solo de los alumnos, sino de los adultos también, en todo esto. Y bueno, ¿y qué es lo que realmente pasó? Nos pasó la pandemia, lo que le pasó a todo el mundo, pero seguimos con Débora en este vínculo institucional y decidimos, bueno, continuar con nuestro proyecto de esta manera, que es una manera virtual. Justamente yo estuve observando clases de algunos de sus grupos y en las clases de construcción de la ciudadanía surgía este interés por el ambiente, tratándolo desde los derechos humanos, desde las leyes, desde lo que tenía que ver con el ciudadano. Así que bueno, nos contactamos con Débora. Débora, con mucha voluntad, ya estuvo con nosotros en la Jura Ambiental de primer año y se ofreció para hablar con ustedes. Ustedes fueron quienes le hicieron preguntas, estuvieron trabajando sobre preguntas, intereses. Así que yo ya les dejo la palabra un poquito a los profes y a los chicos para que comencemos esta entrevista. A ver, la profe Ceci. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Débora? Buenas tardes. Bienvenida. Bueno, más o menos como estuvo recién mencionándote Celia, un poquito en las clases de ciudadanía con los chicos de segundo año, que hay dos representantes acá en esta reunión, surgió esta cuestión del ambiente, algunas inquietudes, algunas dudas, y con los chicos de tercero veníamos trabajando políticas públicas. Así que nos pareció como sumamente interesante y dada la sincronicidad de las clases, poder como hilvanar un poco con esta charla con vos, que nos parece, bueno, muy enriquecedora y sumamente interesante. Así que bueno, con los chicos de segundo y uno de los terceros, elaboramos una serie de preguntas, bueno, que ya van a ir como surgiendo en la charla, y bueno, estas cuestiones que más nos interesaban y de las que realmente no sabíamos nada, ¿no? Porque justamente esa es la idea, poder aprender e incorporar nuevos hábitos que formen parte de nuestra vida cotidiana. Así que bueno, te doy la bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Bueno, para mí es un placer estar acá compartiendo este espacio con ustedes, como recién contaba Celia, con toda la iniciativa. Nos juntamos a principio de año sin saber todo lo que iba a pasar más adelante, nos habíamos puesto de acuerdo con los profes, y habíamos pensado un montón de cosas para desarrollar en este año, y sin perjuicio de ello, y pese a todo este contexto, hicimos varias cosas. Una de ellas es la jura ambiental para los chicos de primero, y creo que todas estas investigaciones y estos trabajos
nos dan cuenta también que no es un año perdido, sino que pudimos incluso utilizar esto que está sucediendo para aprender, para pensar, para repensar, para ver cómo vamos a también a ir saliendo de esta situación tan particular que nos toca vivir, y está bárbaro que podamos aprovechar esto y las herramientas que tenemos a disposición, aunque se nos trabe, se nos corte, a veces hayan inconvenientes, pero bueno, nos pasa a todos, en el municipio también, así que quédense tranquilos que en las universidades, dando clases, es algo normal, propio de esta época, y lo bueno es aprovechar este tiempo que nosotros tenemos para hablar de este tema tan importante. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, ¿quiénes de los chicos va a empezar con las preguntas? Me gustaría si los profes los pueden ir orientando a quién va a empezar a preguntar. Sí, ante todo, bueno, gracias Débora por la oportunidad. Me presento, mi nombre es Pablo, en realidad ya me conocen la mayoría de los chicos. Con Ceci empezamos a trabajar el tema que siempre atraviesa no solo la cuestión institucional, sino personal. Y por una cuestión de organización, vas a ver que los chicos tienen un montón de preguntas, pero que en realidad no lo hacen ellos solos, sino son, digámoslo así, una democracia representativa de un montón de dudas que fueron surgiendo a medida que fuimos conversando y metiéndonos en el tema. Esto nos incluye a los docentes. Yo estaba acostumbrado a hablar de medio ambiente y no de ambiente. Bueno, nada, me parece interesante que los chicos pierdan la vergüenza. Saben, como siempre hemos dicho, que todo se aprende y lo que no se aprende le vamos a meter garra. Así que, no sé, levanten la mano el que le guste primero, no hay problema. ¿Por qué se le llama ambiente y ya no medio ambiente? Bueno, Victoria, es una pregunta súper interesante porque es algo que tenemos incorporado en el vocabulario. Y saben que hace poquito leí algo nuevo que yo tampoco sabía, que de la traducción de ambiente en inglés, que es una sola palabra, pusieron dos, pusieron medio y pusieron ambiente. Y aparentemente se le olvidaron de poner una coma. Entonces, traducciones tras transcripciones y traducciones empezaron a utilizar eso. Otra explicación, que por ahí no tiene que ver con esa, que es gramatical, está relacionada a que hubo un cambio de concepción de nuestra relación con la naturaleza. En un primer momento, yo les traje una imagen que quiero compartir con ustedes. Era una relación antropocéntrica. Esto significa que el hombre era el centro de todo. Miren, acá tengo la imagen que voy a compartir. El hombre era el centro de todo. Entonces, se sentía omnipotente y que podía hacer lo que quisiera con la naturaleza incluida. A ver si puedo compartir. ¿Ahí se puede ver? Sí. Bárbaro. Sí. Buenísimo. A ver si puedo poner pantalla completa. Ahí va. Esto. Se pensaba que el hombre era el centro de todo, el hombre como pirámide de esa columna y todo lo demás a la merced y a disposición del hombre. Y después se empieza a pensar, no, el hombre es parte de esa naturaleza, de ese ambiente, el hombre está incluido, y si el hombre daña a lo que lo rodea, se daña a sí mismo. Y pasó a esta concepción geocéntrica. Por eso, cuando hablábamos de medio ambiente, era como que el hombre se ponía a un costado. Entonces, medio ambiente era el entorno, todo lo que rodeaba al hombre, y el hombre no se sentía parte de ese entorno, sino que se sentía así. Se sentía que el hombre era todopoderoso con relación a lo que lo rodeaba. Por eso empieza a haber esta discusión y se empieza a hablar de ambiente.
para que nos demos cuenta de que ambiente somos nosotros, es todo lo que nos rodea, y si hay, algún impacto, nos lo hacemos a nosotros mismos, porque estamos dentro de este gráfico, nos muestra, dentro de todo esto que es el ambiente en general. Muy bien. Siguiente pregunta, chicos. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarte por qué decidiste especializarte en políticas ambientales y qué incorporaste en esa carrera. Bueno, mirá, Serena, eso es algo que me gusta mucho compartir con ustedes, porque yo tuve una profe de geografía que me habló tanto de los problemas ambientales en la época que yo estaba estudiando la secundaria. Había un problema muy grande con respecto a la disponibilidad del agua, y estábamos estudiando mucho el acuífero guaraní, que es una reserva que nosotros tenemos y que compartimos con otros países. Nosotros estábamos estudiando mucho eso. Y la verdad es que me quedó tan grabado que si no hacíamos nada, iban a venir por nuestros recursos, se los iban a llevar, y era también la forma de garantizar el acceso al agua dulce, no solamente para nosotros, sino para todos los que iban a venir, que decidí estudiar abogacía, y después hice un posgrado en Derecho Ambiental. A mí lo que me interesaba era justamente estudiar estas leyes que nos dieran acceso y que cuidaran los recursos que nosotros tenemos como país, que tenemos mucha variedad de recursos, y que justamente si no los cuidamos, si no hay herramientas que nos permitan protegerlos, muchas veces los intereses de otros países, de otras naciones, son los que hacen que empecemos a exportar esos recursos y a nosotros no nos quede nada. Así que me parece algo muy importante la educación ambiental, y en el nivel secundario, lo que ustedes están haciendo, nos ayuda mucho, porque nos ayuda a tomar esas decisiones. Yo no me olvido más, en la escuela me decidí a que quería estudiar eso, y fíjense que después determinó toda mi carrera. Así que muchas gracias, Serena, por la pregunta, y es importante lo que están haciendo. Muy importante. Bueno, ¿quién continúa? Digo yo. Dale. ¿Cuáles son las leyes de nuestro país relacionadas al ambiente? Bárbaro. Tengo algunas imágenes también para compartir con ustedes, porque soy profe de la Universidad de Hurlingham, y este es un tema que comparto también con mis alumnos, y es muy importante. Saben que nuestro país, desde el año 94, modificó su Constitución Nacional, y en el artículo 41, todos nosotros tenemos el derecho al acceso a disfrutar de un ambiente sano. Y la Constitución también nos garantiza otros derechos que están relacionados a ese ambiente, como por ejemplo la educación ambiental, algo que ustedes están haciendo, el acceso a la información ambiental. Nos habla también de las normas de presupuestos mínimos, que es lo que les quería contar, que son una serie de leyes que rigen en todo el país. Miren, acá tengo, a ver si puedo compartir. Acá estamos. Bueno, fíjense, miren, este es nuestro país, la división, la cantidad de provincias que tenemos, y cada una de ellas tiene un paisaje distinto, tiene recursos distintos, no es lo mismo Misiones y toda la biodiversidad que está en Misiones, que por ahí el recurso que pueda tener la Patagonia, que está relacionado a otro tipo de cosas. Y les decía que en el año 94 se introdujo este artículo que es muy importante para nosotros, que es el que nos garantiza el acceso y el poder gozar y disfrutar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo de las actividades. Fíjense, yo acá les puse una imagen, que están, todas estas personas están sentadas sobre
sobre una barra y están elevadas, o sea, abajo no hay nada. Si la barra se rompe, perjudica a todos, ¿no es así? Entonces, es el ejemplo que pude encontrar para decirles, si el ambiente se rompe, nos perjudica a todos porque no hay nada que nos sostenga y no hay nada que nos retenga. El derecho al ambiente sano, esto lo voy a pasar, miren todas las consecuencias que puede traer no cuidar el ambiente. Este es un daño que se produce, y alguna de las características es que es un daño transindividual, significa que es un daño que no perjudica a una sola persona, sino que es un daño indivisible, afecta a las generaciones y es muchas veces irreversible. Miren esto, una contaminación produce la mortandad de peces, y no solamente de peces, sino de todo el resto de los animales que comían estos peces, incluso nosotros. Este es otro tipo de daño al ambiente que tiene que ver, bueno, con el desarrollo de guerras, con el desarrollo de nuevas tecnologías, y les quería comentar también con respecto a las leyes. Hay una ley muy importante que es la Ley General del Ambiente, que habla del ambiente, justamente, como lo indica su título, es general. Habla del ambiente, todo el ambiente, y nos da normas que nos van a ir guiando y que nos van a ayudar a cómo afrontar los problemas. Y después en nuestro país tenemos leyes de presupuestos mínimos que hablan de distintos temas. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con los residuos de origen industrial, y hay otra ley que también habla de los residuos peligrosos en nuestro país, que son estos, un residuo que es corrosivo, que es inflamable, que es tóxico, no se puede tirar en la fuente de una plaza, no se puede tirar a un río, sino que tiene que tener un tratamiento especial. Bueno, hay una ley en nuestro país, que es una ley de presupuestos mínimos, que habla de este tema. Otra ley de presupuestos mínimos habla de los PCBs, que era una sustancia que se utilizaba en los transformadores, que ustedes están viendo ahí en la energía eléctrica, y que, bueno, en nuestro país dictó esta norma para reemplazar esa sustancia que era cancerígena. No sé si alguno de los profes se acordará, pero hubo un caso muy importante de un nene de 11 años que falleció a causa del cáncer, y justamente su casa estaba cerquita de uno de estos transformadores. Enfrente de su casa había uno de estos. Y bueno, dio lugar a esta ley. También hay una ley de presupuestos mínimos que habla sobre la gestión de aguas. La que más cerquita nos toca a nosotros es la cuenca del río Reconquista, que acá les muestro un gráfico, que es una cuenca que compartimos 18 municipios, nosotros, Morón, Merlo, Las Heras, Moreno. Es una cuenca que si uno de los municipios contamina, el río no tiene stop, entonces se contamina y va cuenca alta, cuenca media y cuenca baja, la contaminación afecta a todos. Y esta ley a nivel nacional habla de la gestión de aguas. Otra ley importantísima que tenemos en nuestro país es el acceso a la información pública ambiental. Significa que todos nosotros tenemos derecho a solicitar información al Estado, tanto nacional, provincial como municipal, a la Ciudad de Buenos Aires y a los entes y empresas prestadoras de servicio público. Si yo quiero saber algo, si yo quiero saber si tal, no sé, tal antena contamina o no contamina, yo tengo derecho a preguntarle a la empresa que presta ese servicio, y la empresa tiene el deber de contestarme, ¿sí? Entonces, esta es una ley importante para todos los ciudadanos. Hay otra que habla de los bosques nativos, que esta quizá muchos de ustedes habrán escuchado hablar, por Greenpeace, por todas las denuncias que se están haciendo ahora con respecto a las talas, y habla del famoso semáforo, que nos dice que si está pintado de color rojo, es justamente un sector de muy alto valor de conservación y no se puede sacar. Si está en amarillo, se permiten algunos usos, y si está en verde, sí, se puede desmontar parcialmente y con estudios de impacto ambiental. Esto es muy importante porque los bosques es uno de los recursos que nosotros más tenemos en nuestro país y que más han sido afectados a lo largo de los años por las talas. Así que esta ley la regula.
Otra de las leyes habla de la gestión de los residuos domiciliarios, y básicamente invita a todos los municipios a que puedan poner en marcha programas para la separación y el reciclaje, la valorización de estos recursos. Estos son, vieron que recién hablábamos de residuos que se generan en las industrias. Bueno, estos son residuos que nosotros generamos en casa. Entonces la responsabilidad también nos queda a nosotros de lo que generamos, pero también a los municipios de cómo disponen estos residuos. Otra ley importante de presupuestos mínimos es la de control de actividades de quema. Ustedes habrán escuchado hace poquito los incendios en el Paraná. Bueno, está relacionado a esto. Es una práctica que se utilizaba para sacar todo lo que había en los terrenos, para después realizar plantaciones agrícolas. Esta práctica trae estos inconvenientes, de que se queman, después el humo genera muchísimos más inconvenientes, por eso está regulada en una ley, justamente que no se estaba cumpliendo en estas denuncias y en estas noticias que escuchamos hace poquito. Otra ley muy importante en nuestro país, que también es de presupuestos mínimos, es la de preservación de glaciares, y tiene que ver con, los glaciares son nuestras mayores reservas de agua dulce que están justamente confinadas, algunas están confinadas y otras están externas, y que están muy relacionadas con la actividad de las minerías. Las mineras usan mucho agua dulce, por eso la ley de glaciares siempre está relacionada a la actividad de las minas, ¿saben? Es una actividad muy extractiva, todo lo que se saca de la mina casi siempre se va de nuestro país, se va al exterior, y a nosotros nos queda ese agua que se utilizó para sacar el oro, el cobre, bueno, el metal del que se trate, y nos queda el agua contaminada, o sea, nos queda menos agua dulce y nos queda toda el agua contaminada dentro del país. Por eso es tan importante. Acá, bueno, los tipos de glaciares que hay en nuestro país. Y fíjense que uno siempre piensa que glaciares solamente hay en el sur del país, pero miren, casi toda nuestra cordillera tiene glaciares. Es muy importante este recurso para todo el país. Y por eso está regulado, ¿no? Por las mineras casi siempre son extranjeras también, son empresas que vienen, sacan todo y se vuelven a ir a su país, y a nosotros nos queda el pasivo ambiental, por eso es tan importante regularlo. Una importante con todo lo que está pasando ahora en Córdoba es la ley de presupuestos mínimos del manejo de fuego, justamente tiene que ver con esto, con controlar estas cosas que se desatan. Hay muchos que piensan que también las causas tienen que ver con intereses económicos, que no son accidentales, sino que son intencionales, y bueno, esta ley también regula el manejo. Y por último, esta es la más nuevita de todas las leyes de presupuestos mínimos, estos tachos que ustedes ven acá contuvieron agroquímicos. Esto era un gran problema, porque nuestro país es un gran productor agrícola, y entonces estos envases, no se puede poner, por ejemplo, leche ahí adentro, no se puede poner agua, no se puede reutilizar el envase para el consumo humano. Y esta ley obliga a que justamente aquel que introduce estos envases en el mercado se tiene que hacer cargo del reciclaje y se puede utilizar para cosas que no estén relacionadas al consumo, por ejemplo, para hacer cables del plástico que recubre los cables, para hacer conos, para hacer otro tipo de cosas que no esté relacionado al consumo humano. Bueno, hasta ahí era entonces la pregunta de las leyes. La verdad que es un montón lo que hay legislado, ¿no?, en el país sobre esto. Sí, hay mucho, y estas leyes se llama de presupuestos mínimos porque rigen en todo nuestro país y son obligatorias para todas las provincias. Y se llama presupuesto mínimo porque funciona como un piso, quiere decir, más abajo de eso no puede existir nada. Cada provincia puede legislar un poco más arriba, es decir, puede ser un poco más exigente de esta ley de presupuestos mínimos. Pero es algo importantísimo y que tenemos a partir del año 94. Muy bueno. ¿Quién sigue con las preguntas? A ver. Sigo yo. A ver. ¿Cuánta basura se recoge aproximadamente? Espera que no te estoy viendo. Abril. A ver, Abril. Espera. Bueno, dale, Abril. ¿Cuánta basura se recoge aproximadamente en Ituzaingó por semana? Bueno,
Mira, con respecto a esos datos, nosotros disponemos en el SEAMSE Norte 3, toda la basura que nosotros tenemos acá, la disponemos en el SEAMSE. Y vos preguntaste a nivel semanal. A nivel semanal se recogen 1.993 toneladas de residuos. Para que tengas una idea, es como que cada uno de nosotros genera 1,4 kilos por día. Imagínate que vas a comprar pan, 1,5 kilos de pan, bueno, esa bolsa y ese peso es lo que vos generás de basura por día. Es mucha la basura que nosotros generamos, más teniendo en cuenta que si nosotros separamos los residuos, más del 60% puede ser reciclado. Si nosotros, vieron que ahí les mostraba ese gráfico con los distintos colores de los tachos, nos muestra las distintas segregaciones en las cuales podemos hacer nuestros residuos. Obviamente dentro de las provincias la que más genera es Buenos Aires, y tiene que ver con que en Buenos Aires hay más personas instaladas, y también con los niveles de consumo. No es la misma la cantidad de basura que generaba mi abuela, ¿no?, que la que genero yo. Y mi abuela usaba pañales de tela para mi mamá, y yo empecé a usar pañales descartables. Entonces, cada avance que nosotros estamos teniendo como sociedad, muchas veces, tristemente, nos lleva a que generemos más residuos si no se toma conciencia a tiempo, y si no se toman medidas también para limitar la cantidad de residuos que nosotros generamos. Y saben que hay algo muy importante con respecto a los residuos, que tiene que ver con que cada uno decide qué es residuo y qué no es residuo. Hay personas que vieron que a veces decimos, uy, este no tira nada, todo lo convierte en cualquier cosa. Bueno, esa persona tiene justamente la decisión de no generar tanto residuo. Y para algunos tiran todo, y para otros dicen, no, esto me sirve, o esto lo puedo llevar, o esto le puedo dar una segunda oportunidad. Y bueno, tiene mucho que ver con eso, con el nivel de conciencia que nosotros tengamos, la cantidad de residuos que generamos. Muy bien. A ver, ¿quién quiere hacer su preguntita? Debo hacer una pregunta, porque técnicamente también estoy siendo alumno, Débora. En función de lo que dijiste de los residuos domiciliarios, con respecto al medio ambiente, entonces, pongamos por parámetro la provincia de Buenos Aires, ¿estamos más complicados con la contaminación que generan las industrias o que generamos nosotros como familia? Yo creo que la que generamos nosotros como familia a veces está invisibilizada, porque como tenemos el relleno sanitario y lo tiramos y se dispone, ¿cuándo uno se acuerda? Cuando no pasó el camión de la basura y tengo la bolsa ahí es donde uno toma conciencia. Quizá con el tema de los residuos de las industrias, a veces pueden ser más peligrosos por el daño que pueden traer aparejados. Si una industria vuelca algo inflamable por los desagües, y alguien tira una colilla de cigarrillo, eso puede explotar y puede traer aparejado también una consecuencia tremenda. Como que el residuo domiciliario es más silencioso, pero yo creo que como hace muchos años que venimos tirando mucha basura, llega un momento que pasan estas cosas, que se van acabando los lugares en donde se podía enterrar, y ahí es donde nos empezamos a dar cuenta, bueno, qué es lo que estamos haciendo y dónde vamos a seguir metiendo los residuos, y más teniendo en cuenta que, por ejemplo, solamente la mitad de nuestra basura es orgánica, es decir, cáscaras de frutas, restos de verduras, yerba, el resto de las infusiones. Todo eso, si nosotros pudiéramos hacer compostaje, ya sería de ese 1,4 kilogramos que generamos, ya sería la mitad. Entonces, es un cambio interesante el que podríamos hacer solamente compostando nuestros residuos. Si separamos, por ejemplo, plástico, vidrio, metales, cartón, y otro tanto más,
Entonces generaríamos mucho menos residuo. Gracias, Débora. A ver, Una chicos. pregunta. Victoria. Con mi familia, ¿viste las pilas, por ejemplo? Nunca sabemos qué hacerlas. ¿Qué daño hacen en el ambiente? Porque nosotros las tiramos a veces y es como que, no sé, ¿qué daño generan? Bueno, mira, ese es un gran tema. Yo me anoté algunas cosas para compartir con ustedes, porque por ejemplo, antes del año 2006 no existía una ley que empezó a prohibir el ingreso a nuestro país las pilas que tenían gran contenido de mercurio y cadmio. Esos dos son elementos sumamente contaminantes y tenían las pilas en grandes proporciones, estos dos elementos. La realidad es que nosotros importamos la gran mayoría de las pilas, casi todas son importadas, es decir, no son producidas en nuestro país. Y hay un principio en materia ambiental que habla de la responsabilidad del generador. Pero el generador, ¿quién es? El que puso la pila en el control remoto y cuando se le acabó no sabe dónde tirarla, o el generador es aquel que fabrica la pila y que la inyecta en el mercado. Bueno, la responsabilidad es de esa persona, de esa empresa, de ese grupo que introduce las pilas en el mercado. Hay un video, yo no sé si tengo tiempo de pasarlo ahora, de compartirlo con ustedes, o si no, se lo paso a Celia, y después ustedes lo ven, que la provincia de Buenos Aires dice que después de esta modificación de la ley, las pilas que nosotros estamos utilizando tienen una baja concentración de estos elementos, y que lo que no se recomienda es la acumulación, porque estamos aumentando la cantidad de estos elementos que nosotros tenemos en el hogar. En el caso nuestro, la recomendación que hace la provincia de Buenos Aires es que como disponemos en un relleno sanitario, es decir, nosotros no tiramos nuestros residuos en un basural o acá o en un campito, no, lo ponemos en un lugar que está controlado, sobre todo los líquidos que pueden llegar a tirar esas pilas y los gases que pueden llegar también a generar los residuos, y se nos recomienda que se usen y que se tiren a la basura porque en el caso nuestro, de nuestro municipio, disponemos en el SEANSE. Ahora, ¿cuál es la opción que tenemos? Es utilizar pilas recargables para generar menos residuo. Así que si tenemos la posibilidad de comprar pilas que sean recargables para no generar tanto residuo. Y si tenemos la posibilidad de comprar un elemento que no use pilas, mejor, si podemos elegir, ¿no? Si tenemos esa opción. A veces un control remoto no tenemos la opción de elegir que lleve o que no lleve pilas, pero hay otros casos que sí, por ejemplo los juguetes. Tenemos otras opciones para que no usen pilas. Así que igualmente se está esperando una ley a nivel nacional que como que obligue a ese importador de pilas a que se lleve todas las pilas a tratarlas, ¿no? Porque en nuestro país actualmente no hay ninguna tecnología instalada que permita el reciclado o el tratamiento que no sea el confinamiento de las pilas. Había una iniciativa de la Universidad de La Plata, pero era solamente experimental, no permitía que tratemos todas las pilas del país. Entonces, siempre la responsabilidad queda en ese gran generador e importador de las pilas. Perfecto. Bueno, ¿quién va a seguir preguntándole? Gracias, Débora. La verdad que son cosas que uno no termina nunca de conocer hasta que no escucha a alguien que les va diciendo, ¿no? Lo que corresponde. Son inquietudes de todos, de toda la comunidad, de los chicos, de los grandes. Y sí, y sabés que las pilas se llaman residuos de generación universal. Quiere decir que por más que tengan en poca cantidad estos elementos que son tan contaminantes, los generamos todos, nosotros no elegimos generar o no generar en la mayoría de los casos. Entonces son residuos especiales de generación universal, y lo que tiene es esto, que los generamos todos en todo el país, y por eso la necesidad de un tratamiento por parte del que introduce eso en el mercado. Muchas gracias. Bueno, ¿quién
Celia, ¿Puedo una pregunta que le quiero hacer a la Débora. profe, sí. Sí, que me surgió, se me ocurrió ahora mientras escuchaba lo de las pilas. ¿Qué pasa con el aceite que usamos para cocinar? Porque también escuché que no se tiene que tirar en la cañería, o sea, cuando terminás de cocinar, desecharlo y ya. ¿Qué pasa con eso también? Bueno, mira, ese es justo el aceite vegetal usado es otro de los residuos especiales de generación universal. Significa que si no le da un tratamiento, es muy contaminante. Primero porque a veces no sabemos qué hacer, lo tiramos en el fondo de casa. Bueno, estamos impermeabilizando el suelo, estamos impidiendo el normal escurrimiento y estamos contaminando también las napas subterráneas. Después, si lo tiramos en la bacha de la cocina o en el baño, estamos también provocando una película, un tapón en nuestras propias cañerías que más adelante vamos a tener algún tipo de consecuencia. Nosotros en el municipio estamos adheridos a un programa que se llama Plan Bio, en donde el aceite de cocina se coloca en una botella o en un bidón, y nosotros lo recibimos en muchos puntos que tenemos habilitados en el distrito, y trabajamos con una empresa a la cual le entregamos el aceite, esa empresa lo convierte en biodiesel, o sea, transformamos un residuo en combustible que se va a convertir en energía, y a cambio de eso la empresa entrega cheques en compensación a las instituciones que están adheridas, que la mayoría son siempre escuelas. Este era uno de los programas que había hablado con Celia a principio de año, y que las escuelas se pueden adherir y las familias pueden llevar también o bien a la escuela o bien a los puntos que tiene el municipio, y lo más importante también son los locales, gastronómicos, que son los que más generan aceite, que también pueden adherirse al programa. Toda esa info está en la página en Me2Go, está ahí lo que tiene que ver con el plan bio del aceite. Buenísimo. Gracias. Bueno, ¿quién va a continuar preguntando? Yo tengo una pregunta. Bueno, A ver, Flor, ¿quién? yo tenía una pregunta. Cata Rodríguez. Ay, no te Evelyn veo. quería preguntar, Celia. ¿Quién? Evelyn. ¿Evelyn Ugarte? Bueno, Evelyn. Ahí está, perfecto. Quería preguntar cuáles son los parámetros que se tienen en cuenta para medir la contaminación a escala mundial. Y dentro de esas mediciones queríamos saber el rango en el que estaría Argentina. Bien. Bueno, mira, una de las más importantes tiene que ver con la emisión de dióxido de carbono, que es uno de los gases que más aporta a esto que nosotros conocemos como el cambio climático, ¿no? Y al efecto invernadero en nuestro país, que provoca un aumento de la temperatura promedio global. Y esto trae aparejado un montón de consecuencias, entre ellas, por ejemplo, el derretimiento de todo lo que es agua en estado sólido, es decir, los casquetes polares, los glaciares, y por lo tanto, como cualquier cubito que a nosotros se nos derrite en casa, si el agua no está contenida en estado sólido, empieza a levantar el nivel. Esto hace mucho que se está estudiando y trajo aparejado también la firma del famoso Acuerdo de París, en el cual la mayoría de los firmantes, de los países firmantes, se comprometieron a que no aumente más de 2 grados la temperatura promedio global. Uno de los mayores contaminantes era Estados Unidos, que al principio firmó ese acuerdo y que después se retiró, porque eran compromisos que asumía cada uno de los países. Nosotros somos parte de ese acuerdo y nosotros fuimos los que nos propusimos cuánto vamos a dejar de emitir esos gases, y también qué vamos a hacer para que los gases que se emiten actualmente sean absorbidos o mitigados. Y en cuanto al ranking, si bien no somos de los que más aportamos a este cambio climático, pero tiene que ver también con el grado de desarrollo de nuestro país y también con la cantidad de población que tenemos. El que está ahí en el puesto número 1 es China, Estados Unidos, por la cantidad de personas que tienen, la cantidad del desarrollo también de industrias y de actividades,
y nosotros estamos dentro de los 30, hace poquito había leído un informe que estamos como en el puesto 28, es decir, no somos dentro de los 10 más contaminantes, pero sí tenemos que tener en cuenta que nuestro mayor aporte tiene que ver con, sobre todo con la actividad ganadera. El ganado genera muchos gases y esos gases también aportan al dióxido de carbono y a este efecto invernadero. Gracias. Bueno, ¿cómo seguimos? A ver, ¿quién quiere preguntarle a Débora? Cata. ¿Yo? Cata Sofi. quería- Ay, perdón, Bueno, ahí puse eso. Dale, Sofi. te quería preguntar cuáles son los elementos que generan las sociedades que producen un mayor efecto nocivo para el ambiente. Bueno, mirá, Sofía, justo estamos en un debate importante y con esto de la pandemia creo que hemos retrocedido un poco. El plástico es uno de los elementos más contaminantes. ¿Por qué? Porque es el más común que nosotros tenemos, que generamos, que vemos por todos lados, y es el que más años tarda en biodegradarse. El hombre de hace muchos años, todos los residuos que generaban se descomponían rápidamente. O sea, ¿qué generaba? Cáscaras, generaba huesos, generaba pieles de animales que por ahí de los cuales se alimentaba, y todo eso se descomponía y volvía a la tierra. Nosotros estamos generando mucho tipo de residuos que dentro de 100 años van a seguir estando ahí. Y eso hace que los que nos sigan a nosotros, que por ahí no sé si llegamos a vivir 100 años, pero los que nos sigan van a tener nuestra basura. Y los que nos sigan van a tener la basura nuestra y la de nuestros hijos. Eso está provocando consecuencias drásticas a nivel mundial, sobre todo, no sé si habrán escuchado, pero hay mucha cantidad de plásticos en los océanos, de los cuales hay mucho microplástico, que es ese plástico que se va haciendo en partículas muy pequeñitas, de los cuales se alimentan los animales. Nosotros nos alimentamos de esos animales y terminamos consumiendo los plásticos aunque no nos demos cuenta. Se descubrió que hay plástico en el algodón, hay plástico en la sal, en las algas, en los peces, en un montón de cosas que nosotros comemos y que no sabíamos que estaban. Y hay muchos microplásticos que están, por ejemplo, en esas cremas que son exfoliantes, hay microplásticos en las pastas de dientes, esas que tienen partículas pequeñitas que dicen que nos limpian, bueno, esos son microplásticos. Y después el gran problema son los plásticos de un solo uso, esos que los usás y los tirás. La famosa bolsita que vas a comprar al súper, que las usás 10 minutos y a los 10 minutos se convierte en basura. Y un montón de elementos que por ejemplo, los vasitos descartables, los tenedores descartables, ¿no? En algún momento se utilizaba mucho esto de haga un cumpleaños y todo es descartable. A los 2 minutos generé una bolsa gigante de un montón de cosas que son basura por 1 hora de cumpleaños, ¿no? Y todos estos elementos son los que más contaminan y es producto también de la comodidad de nuestras sociedades, ¿no? De que en vez de reutilizar lo que tenemos, no, compramos y tiramos, porque nos sale más barato. Muy bien. A ver. ¿Cata era? ¿Quién quería preguntar? Yo quería preguntar. A ver, dale. Quería preguntar qué políticas públicas nacionales o provinciales son las más importantes. Bien, bueno, a nivel nacional están estas leyes que son las que regulan estos temas que son los más importantes. Después a nivel provincial, la provincia tiene otro tipo de responsabilidades, y a nivel municipal es lo más local. Por ejemplo, a nivel municipal tenemos esta interacción con lo que nos rodea, con lo urbano, con las construcciones, con el uso del agua, con la gestión que se le da a los residuos. Entonces, como política pública, depende de dónde nos situemos, depende de lo que le corresponde al municipio, pero, por ejemplo, a nivel de Ituzaingó,
Una de las políticas a las cuales más apuesta el municipio es a nivel de la gestión de residuos reciclables, que desde el año 2014 se empieza a fomentar esto, la separación en origen en cada una de las casas, y que también eso que se separa se le dé un destino sustentable, y que se recicle y que se vuelva a reinsertar en el circuito productivo. Otra de las cosas tiene que ver con con el verde que caracteriza Ituzaingó, la cantidad de árboles que mejoran nuestra calidad de aire, y que también que hacen que tengamos más diversidad, que veamos, por ejemplo, lechuzas, que veamos horneros, ¿no? Que hace poco pasaba por un semáforo acá en Ituzaingó, y el color amarillo desapareció, porque un hornero hizo su casita ahí. Y digo, bueno, eso también hace que la fauna urbana es un indicador también de la biodiversidad que nosotros tenemos en el distrito, y hace que cosas que nosotros vemos acá no se vean en otro lado. Nosotros también en Ituzaingó somos parte de la cuenca del Reconquista, y tenemos como proyecto hacer una reserva a la ribera de nuestro río, y aunque ustedes por ahí no lo crean, en el río Reconquista hay tortugas, en el río Reconquista hay garzas blancas, hay garzas moras, hay lagartos, hemos visto hasta liebres. Entonces hay una biodiversidad que está en nuestro distrito, aunque uno diga, bueno, estamos en una zona bastante antropizada, pero bueno, el municipio de Ituzaingó apuesta a ese tipo de políticas. Y otra de las importantes también, como preguntaba Cata, es esto de la educación ambiental, la concientización y el trabajo en el cambio de actitudes que nos van a llevar en un futuro a tomar decisiones, y a que ustedes cuando estudien, se capaciten, o estén en sus casas, o decidan lo que decidan hacer de sus vidas, hayan recibido también información para que puedan elegir qué mundo quieren dejarle también a sus hijos y a los que van a venir después de ustedes. Así que eso es, como política pública, es sumamente importante. ¿Alguna otra, Cata? ¿Alguna otra pregunta? Ah, sí. La otra pregunta era ¿por qué es tan importante vincular el tema del ambiente con la educación? Bueno, tiene que ver con esto, con que saben que el ambiente, si está contaminado, es producto de la actividad humana. Es decir, no hay nada a lo que se le pueda atribuir a la contaminación que no sea la actividad humana. Entonces, si nosotros como personas estamos concientizados, si recibimos educación ambiental, si conocemos las consecuencias de nuestros actos, vamos a poder tomar decisiones en función de eso, y justamente lo que vamos a ver a nuestro alrededor va a tener que ver con buenas decisiones que tome gente que tenga conciencia ambiental. Así que está muy relacionado. Muchas gracias. Bueno, ¿quién quiere seguir preguntándole a Débora? Yo. Ahora no sé. Preguntaba a Flor. Bueno, gracias. ¿Cuántos años a nivel tecnológico tendríamos que retroceder tecnológicamente para disminuir la huella ambiental que producimos actualmente? Bueno, ¿sabés qué? Esta pregunta me deja pensando, porque pienso si tuviéramos que retroceder a nivel tecnológico o si tendríamos que utilizar la tecnología al servicio del cuidado del ambiente, ¿no? Quizá la tecnología nos da la posibilidad de encontrar nuevas fuentes de energía, como por ejemplo la energía solar, la utilización, por ejemplo, de la energía eólica, que bueno, es histórica, pero por ahí se priorizó otra, como la energía a base de la quema de combustibles fósiles. Pero digo, por ahí la tecnología puede estar al servicio de la protección del ambiente. Lo cierto es que, por ejemplo, en algún principio era toda la energía a base de carbón, después se fue diversificando, que era sumamente contaminante y tenía muchas emisiones de dióxido de carbono. Después se fue diversificando para no depender tanto del carbón e ir investigando otras fuentes de energía. Hasta que en la actualidad yo creo que la tecnología nos da la posibilidad de eso, de poder utilizar energía, por ejemplo, solar, energías que sean más amigables con el ambiente y que no tengan que ver con tantas emisiones
de gases de efecto invernadero. Pero bueno, sí hay mucha tecnología que no está tan buena, como por ejemplo la irradiación de antenas, de radiaciones electromagnéticas, ¿no? Ese tipo de energía quizá sí habría que limitarla y ver otras alternativas. Pero creo que la tecnología con conciencia ambiental puede estar al servicio de la protección del ambiente. Bueno, faltan algunas preguntas, chicas. Sí, Chicos. yo quería preguntar cuáles son los derechos humanos que están relacionados con el ambiente. Bueno, Abril, esa es una pregunta muy importante. Básicamente nuestra Constitución Nacional nos garantiza un ambiente sano. Y con respecto a los derechos humanos, todos los derechos humanos, creo que si no tenemos acceso a un ambiente sano no podemos disfrutar de otros derechos. El ambiente es justamente el que permite que podamos desarrollarnos y podamos tener acceso al resto de los derechos. Y nuestro país, en su Constitución Nacional, habla de los tratados internacionales con jerarquía constitucional y encabeza esa lista el acceso a esto, a una calidad de vida. Cada vez se está hablando más de que no solamente tenemos que sobrevivir, sino que tenemos que vivir y con un ambiente de calidad. O sea, tenemos que vivir, pero no con el aire contaminado, tenemos que vivir, pero no con el agua contaminada. Todo el resto de los derechos, digamos, están supeditados y están dependiendo de este derecho al ambiente sano que nosotros tenemos como ciudadanos. Y a raíz de eso también, lamentablemente, hay muchos casos de mortandad de líderes y de personas defensoras del ambiente, quizás no en nuestro país, pero sí hay cada 2 por 3 alguna noticia de algún defensor de las tierras y de los recursos que han perdido la vida por esta causa, cosa que no debería pasar. Pero básicamente el derecho humano a un ambiente sano es el que garantiza la realización de los demás derechos. Gracias. Bueno, ¿quién quiere seguir? Yo. ¿Cómo podemos A ver, Cami. involucrarnos como ciudadanos en las políticas públicas de Ituzaingó? No escuché el principio, perdón. ¿Y cómo podemos involucrarnos como ciudadanos en las políticas públicas de Ituzaingó? Bien, bueno, Camila, siempre pienso que lo primero que podemos hacer es lo que está al alcance de nuestra mano. Es decir, podemos primero estudiar, aprender, todo lo que estamos haciendo es sumamente importante. Y empezar a evaluar los hábitos de consumo que nosotros tenemos. Podemos elegir, por ejemplo, ir a hacer las compras en vez de con una bolsa plástica, con una bolsa reutilizable, y ahí estamos minimizando la generación de residuos. Podemos utilizar productos que sean un poco más amigables con el ambiente. Podemos no generar cierto tipo de residuos, podemos separar los residuos que generamos y mandarlos a un destino sustentable, podemos, como preguntaba la profe Cecilia, mandar a reciclar nuestro aceite, el aceite que nosotros generamos, podemos optar por pilas recargables. Creo que hay un montón de decisiones que nosotros podemos implementar. En segundo lugar, lo que podemos hacer es difundir esta información que nosotros recibimos, que no solamente nos sirva para nuestra casa, para la gestión que hacemos a nivel domiciliario, sino que lo podamos empezar a compartir con otros, a contagiar esta conciencia ambiental. Y luego, en la medida que uno va creciendo, va desarrollando un nivel de responsabilidad en el área que tiene a cargo. Si tiene a cargo una familia, también tiene responsabilidad sobre esa familia. Si tiene a cargo un trabajo, también va a tener responsabilidad sobre el trabajo. Si tiene a cargo, por ejemplo, la docencia, va a tener ahí una responsabilidad con un montón de alumnos y alumnas. Entonces, lo que ustedes decidan ser en su vida, si ustedes empiezan por instruirse y por recibir este tipo de información que genera conciencia ambiental, van a desarrollar un montón de cambios
en cualquier cosa que hagan. Si, por ejemplo, si quieren ser alguno arquitecto, va a desarrollar alguna construcción que gaste menos luz, que use más luz del día, que reutilice el agua de lluvia, que gaste menos, que tenga más aislación para gastar menos energía en calefaccionarla. Entonces, decidan lo que ustedes decidan, no importa, o sea, no tenemos que ser todos ambientalistas como se piensa, sino que ustedes lo que decidan hacer, pueden incorporar estos conocimientos que van recibiendo y aplicarlo al área de su responsabilidad. Bueno, nos quedan más preguntas por hacer, chicas. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, Sofi, Que es cómo no. Julieta Puebla, que Sí, dale. entonces hago la suya. Con respecto a lo que hablaste de las leyes, ¿no? ¿Hay alguna que tenga en cuenta la contaminación visual para reducir la cantidad de accidentes automovilísticos? Bueno, mira, a nivel nacional no hay ninguna ley de presupuestos mínimos que hable sobre la contaminación visual. Eso está muy relacionado a lo local, porque por ejemplo, no son la misma la cantidad de carteles que hay sobre la 9 de julio en Capital Federal, que está lleno de LED y de carteles, que lo que puede haber, por ejemplo, acá en el centro de Ituzaingó, que por ahí tenemos menos pantallas. Pero está relacionado y también es muy novedoso, porque antes la publicidad tenía que ver con un cartel pintado a mano, después con un cartel impreso, y ahora las pantallas LED que nos irradian tremendamente y que por ahí, en relación a eso, puede haber más accidentes de tránsito. Casi siempre son los municipios, o en el caso de la ciudad de Buenos Aires, los que tienen la potestad de autorizar o no autorizar la colocación de ese tipo de intervenciones. Y sí hay a nivel provincial leyes que protegen el paisaje, porque, por ejemplo, si tenemos un paisaje hermoso y nos colocan una pantalla LED, no sé, tapando las montañas, o tapando el río, o tapando alguno de los recursos que nosotros tenemos, eso no podría ser posible. Así que lo que se regula es eso, el paisaje, la protección de los paisajes naturales, y como municipios también se regula dónde se instalan los carteles, qué tamaños tienen que tener, qué ubicación para garantizar la seguridad, y sí, es un debate importante eso, de que estamos superados con la cantidad de información que recibimos en vía pública. Pero es de regulación local, básicamente, a nivel nacional. No, porque cada provincia tiene una realidad distinta, cada ciudad tiene una realidad distinta, entonces queda para la regulación local. Bueno, no sé si quedó alguna otra preguntita, alguien que quiera. Sí, yo tengo una que es cómo podemos empezar a cambiar nuestros hábitos para mejorar el ambiente. Bueno, mira, yo te voy a... Un hábito es algo que nosotros repetimos sin darnos cuenta, que lo hacemos casi instintivamente. Entonces, para modificar un hábito, nosotros tenemos que empezar con una actitud que se repita todos los días y que nos empecemos a obligar a hacer eso. Cuando yo empecé a separar residuos en mi casa, fui la primera que arranqué, y lo primero que hice fue poner 2 tachos juntos, es decir, al lado del tacho de basura, uno de reciclables, y al lado otro de restos de verdura para el compost. ¿Para qué? Para que cuando uno vaya a tirar algo, por lo menos haga el amague de saber, bueno, ¿dónde lo tiro? ¿No? Y pensar. Entonces, ese hábito que tenía de siempre tirar todo a la basura, al mismo tacho, cuando me encontré con 3 tachos, me pasó mi hermano ahí, ¿y este dónde va? ¿Y este dónde lo tiro? Bueno, ahí empieza, cuando un hábito empieza a ser modificado y empieza a ser construido un hábito nuevo. Como todo hábito, por ahí nos cuesta, pero la base de la construcción de un hábito es la repetición de todos los días hasta que nosotros lo empecemos a incorporar. Entonces, si por ejemplo quiero empezar a cuidar el agua, bueno, me empiezo a poner un cartel, cerrar la canilla mientras que te estás cepillando los dientes. Y hasta que va a llegar un momento que no voy a necesitar el cartel, que lo voy a tener incorporado y no voy a dejar más la canilla abierta, o apaguemos todas las luces, ¿no? Es algo que al principio me cuesta, pero que lo importante es que lo siga manteniendo para que lo asimile y que lo ponga en práctica todos los días sin pensarlo. Así que ahí está
el consejo. Muy bien. Me parece que había alguien más que quería hacer alguna otra pregunta, ¿no? Me parece, ¿no? Flor, quería hacer una más. a ver, Flor, acá. Ay, perdón, la buscó. Mi pregunta es si se produjo algún cambio en el ambiente a partir de la aparición del COVID-19. Muy buena pregunta. Bueno, al principio, no sé si recuerdan que los noticieros hablaban de los cursos de agua en Venecia, cómo se habían aclarado, que aparecían aves que por ahí no estábamos acostumbrados a ver en ese lugar, y por distintos lados habían indicadores ambientales, básicamente la fauna, que nos daba cuentas de eso, de cuando el hombre retrocedía en el ambiente que era natural de ellas y de ellos, volvían a tomar la iniciativa. Ese fue algo muy bueno que pasó durante la pandemia, pero que estuvo relacionado con este gran parate mundial. Es decir, ¿por qué mejoraron los indicadores? Y porque cerraron todas las fábricas, cerraron todas las escuelas, cerraron todos los aeropuertos, cerró todo y paramos todos, nadie más usaba los vehículos, nadie usaba los colectivos. Entonces, ¿hubo una mejora ambiental? Sí, se redujeron un montón la cantidad de emisiones de dióxido de carbono, básicamente. ¿Por qué no salían aviones? ¿Por qué no salían micro de larga distancia? Pero era digamos, no porque hubiéramos hecho algún cambio ambiental, sino justamente porque estaba todo parado. Eso sí nos indicó que, por ejemplo, en China, que fueron los primeros que arrancaron con esto del coronavirus, ellos mejoraron la calidad de aire tremendamente, porque tuvieron que suspender todo tipo de actividad. Entonces, a nivel ambiental, eso sí nos indicó que justamente que el hombre es el causante de todo, de la contaminación, y que tiene causa antropocéntrica todos los, digamos, el deterioro que tiene el entorno. Y en segundo lugar, eso estuvo bueno, ¿no? Digamos, a nivel ambiental. Y en segundo lugar, algo que no está tan bueno, tiene que ver con el consumo de plásticos de un solo uso que aumentó. Todo esto de las mascarillas, de los barbijos, es un montón de residuo que se usa, que se desecha. Nosotros también tenemos que pensar en todo el residuo hospitalario que se genera a raíz de eso. Un médico, para atender a una persona que es un caso sospechoso, se tiene que poner toda una vestimenta que se va a convertir en residuo apenas la persona se vaya. O sea, apenas la atiende, se saca todo, y para atender a otro paciente se tiene que poner todo de vuelta nuevo, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar en un montón de plástico que se genera a raíz de la pandemia y de todas las formas que necesitamos tener actualmente para la prevención. Y un montón de acrílicos, fíjense, todos los negocios tienen protección de acrílicos, las máscaras estas, las máscaras faciales también, son todas de plástico. Los barbijos reutilizables, ¿no? Claro, los barbijos, por eso... no son reutilizables. Eso. Por eso después empezó a hablar de, en vez de que todos usemos barbijos, que tienen una vida útil contada, que empecemos a usar tapabocas, que los podemos lavar y los podemos reutilizar, ¿no? A nosotros a nivel doméstico. Y eso hace que en vez de generar residuo todos los días de ponernos un barbijo que se va a romper o de que hay que tirarlo, podamos reutilizar. Pero sí, ese es, digamos, el lado no tan positivo de la pandemia, la cantidad de basura que se genera. Y hay muchos, las ciudades costeras, lamentablemente, por ahí habrán visto imágenes en internet y en los noticieros, de barbijos que ya están en los océanos, que se tiran, que se desechan mal y que terminan, digamos, donde no deberían terminar. Bueno. ¿Y qué pasó con los reciclables, tipo con los desechos reciclables durante la pandemia? ¿Qué pasó? Si están funcionando los lugares para llevarlos, ¿qué hacer durante la pandemia con los desechos reciclables? Bueno, nosotros en el municipio teníamos 7 puntos oficiales donde recibíamos los reciclables.
el tema fue que a nivel nacional hubo un decreto que, digamos, restringe la movilidad. Solamente se pueden mover aquellos que son personal esencial, que presta un servicio esencial, y paulatinamente se fueron habilitando otro tipo de cosas, otro tipo de servicios y otro tipo de actividades. Entonces, en la pandemia, por ejemplo, acá en Ituzaingó siguió funcionando la recolección domiciliaria, que es la que funciona, por ejemplo, todo Ituzaingó Sur saca los reciclables los martes a la noche y un camión los pasa a buscar el miércoles. Entonces, ese servicio sí se mantuvo durante la pandemia. Ahora, a partir de septiembre, sumamos 2 nuevos barrios, que son Villa Ariza y Villa Alberdi. Ese servicio se va a seguir manteniendo durante la pandemia. Lo que se suspendió por un tiempo fueron los puntos en donde la gente iba a un punto y lo llevaba. ¿Por qué? Porque teníamos restringida nuestra propia circulación. Pero el municipio puso a disposición un camión en donde uno, si separa sus residuos, se puede anotar, y el municipio va y se lo pasa a buscar con un camión de reciclables a cada hogar. Todo eso está informado en las redes. Lo que respecta a nosotros se llama Ituzaingó es Ambiente, en Facebook y en Instagram. Así que, digamos, si bien se suspendió el punto donde uno va y lleva, el municipio sí pasa a recolectar casa por casa para impedir que circulemos cuando tenemos restringida nuestra movilidad por el aislamiento. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Yo tengo una. ¿En qué momento el ambiente se vio tan perjudicado por el hombre que fue necesario tomar medidas a llegar hasta el punto de aplicarle derechos? Muy bien. Bueno, mira, Victoria, en el año 1972 se realizó la cumbre de Estocolmo, que fue la primera vez que a nivel internacional los países se dieron cuenta que necesitaban tomar medidas porque la forma de desarrollo no era compatible con el cuidado del ambiente. Unos años posteriores se empezó a hablar de las generaciones futuras. Esto era algo que antes no se hablaba. Antes se pensaba que el mundo, bueno, era lo que nosotros tenemos, lo usamos, pero nunca se pusieron a pensar, ¿y qué mundo le voy a dejar a aquellos que van a venir después de mí? Bueno, se empieza a hablar después del año 72, con el resto de las otras convenciones internacionales y con un documento muy interesante que se llamó la Carta de la Tierra. Ahí quería, comparto rapidito para no sacarles mucho tiempo. Lo tengo por acá, quería mostrarle esta foto viejita que a mí me impactó. Acá está. Ay, no sé por qué, cuando pongo que se comparta esta. Miren, acá está. Ahora sí. Ahí está. En el año 72 en Estocolmo fue la primera vez que los países, miren esta foto viejita en blanco y negro, y acá está el representante de Argentina. Entonces se juntaron 130 países a debatir esto, qué es lo que está haciendo el hombre y qué ambiente también es el que tiene el hombre para desarrollarse. Y se empieza a hablar del concepto de generaciones futuras, de pensar en qué es lo que va a pasar más adelante. En el año 82, o sea, cada 10 años había una de estas reuniones que se llamaban Conferencias de Naciones Unidas sobre el medio ambiente, el medio humano, fueron tomando distintas denominaciones. En el año 82 hubo otra y se escribió la Carta de la Naturaleza, en la que justamente se hablaba del estado que estaba teniendo la naturaleza. En el año 87 se empieza a hablar de algo muy importante para nosotros, que es el desarrollo sostenible, y que tiene que ver con que no es solamente importante la economía, que no es solamente importante lo social y que no es solamente importante la ecología, sino que las tres cosas son importantes y que se tienen que desarrollar de manera armoniosa. Y Gro Brundtland es la autora de este concepto de desarrollo sostenible que hasta hoy nosotros lo seguimos utilizando. Y hablaba de que nosotros tenemos que satisfacer nuestras necesidades, pero también pensar en las generaciones futuras. En el año 92 también hubo otra reunión, esta se hizo en Río de Janeiro, en el año 2002, y en el año 2012 fue la última, ¿sí?
que habla de lo principal que se trató en esta reunión, tiene que ver con la economía verde, con pensar esto en el desarrollo y una economía y una industria que sea verde, que empiece a pensar en el cuidado del ambiente. Así que a nivel internacional, eso por ahí es lo que tenemos como una reunión de varios países. Antes sí habían otros movimientos de protección al ambiente relacionados al movimiento del hipismo y de otras corrientes de pensamiento que empezaban a ver eso, que la naturaleza se resentía y que estaba cambiando producto también de nuestra relación con ella. Muy bien, la verdad que todo esto que nos estuviste contando, que estuvimos charlando, es sumamente rico. No sé si alguna pregunta más nos quedó, pero creo que fue muy abarcativo, tanto de los intereses con lo que preguntaron. Si quieren se desmutean, así podamos dialogar un poquito. La verdad que me pareció muy rico toda la información, Débora, vos sabés mucho, estás muy comprometida, se nota Ituzaingó que está también con este tipo de políticas, porque lo vemos en un montón de aspectos. Cuando vos hablabas de lo verde, hablamos de los árboles, esto que se empezó a ir juntando el reciclado, el mismo proyecto que teníamos con la escuela, ¿no? Y la verdad que me sorprendieron mucho las chicas con sus preguntas. Me parecieron de una profundidad que vos también me lo comentaste antes de empezar la charla. Y ahí se nota donde está realmente el interés de las chicas y los chicos, porque bueno, en esta se dio que fueron todas chicas, está el profe nada más como representando a los varones acá, pero sinceramente es algo que está en ellos. Y me parece que fue muy provechosa esta entrevista. Lamentablemente, bueno, tuvimos una dificultad técnica que no pudimos prever, y por eso no lo siguió toda la comunidad, pero estuve viendo ahí, el canal explotaba y me llenaban de mensajes porque todo el mundo estaba esperando para ver esta entrevista, que ahora vamos a poner en el canal, chicas, de YouTube. Va a quedar este video en el canal de YouTube de la escuela, así todos los compañeros que incluso tenían trabajitos prácticos para hacer que los profes le habían propuesto, van a poder utilizar ese insumo. No tengo más que agradecimiento, no sé si alguno de los profes o de las chicas quiere decir algo para cerrar. Yo por lo pronto agradecer, volver a decir esto, de que en realidad lo que tenemos acá son los representantes de una enorme movida que se armó en el colegio y de la cual es grato, que me he enterado de un montón de cosas que no sabía, por ejemplo lo de la contaminación visual, desconocía que no había ningún tipo de normativa a nivel nacional o parámetro para tomar en consideración. Bueno, nada, y agradecerte mucho y seguramente te vamos a seguir molestando, por decirlo de alguna forma. Bueno, cuenten conmigo, para mí un placer, así que... Bueno, muchas gracias, Débora, realmente muy agradecida a toda la institución con tu aporte y con el vínculo que vamos sosteniendo en la presencialidad y ahora en la virtualidad. Así que no tenemos más que agradecerte y bueno, y quedar en contacto como siempre con vos para también estar a disposición de lo que ustedes necesiten, ¿no es cierto? Nosotros como escuela, este vínculo es un vínculo institucional que nos favorece mucho, pero ustedes quizás también en algún momento para difundir alguna de las cuestiones que están llevando adelante también les interese. Me quedo esto del videíto de las pilas, así lo puedo compartir después con las profes y con los chicos. Sí, por supuesto. Y si querés te comparto algunos medios de comunicación, por si alguno quiere pedir más información. Sí, cómo no. A ver. Me queda, a ver, no le engancho para que vaya la última. Acá, esta. Ahí nos queda, si nos quieren buscar es ituzaingóesambiente en Facebook, en Instagram, y a través de mail también ituzaingóesambiente@gmail.com, para que nos dejen ahí sus
sus consultas o sus comentarios, y tienen toda la información relacionada a los proyectos, a las campañas, a la gestión de residuos, dónde separar, qué separar. Y bueno, y a partir de septiembre hay un ciclo de charlas ambientales. La primera de ellas es sobre compostaje, después vamos a hablar de huerta, de residuos, de ecobotellas, vamos a estar hablando sobre aceite vegetal usado, sobre aves urbanas, sobre humedales también, algo que está tanto en las redes y en los noticieros, vamos a estar hablando sobre eso. Así que hay mucho para compartir, y esperamos que, bueno, que las redes y que toda esta era informática nos ayude a que el conocimiento se pueda difundir más. Bueno, contá con nosotros, los chicos ya sabemos que están muy comprometidos, y bueno, desde la escuela siempre también colaborando con nuestro distrito, con nuestro lugar que es Ituzaingó, y con la educación de nuestros chicos. Así que muchísimas gracias, los saludamos a todos, gracias por esto, a vos Débora y a todos los chicos y a los profes. Y también a Celeste y a Evelyn, que estuvieron posibilitando que esto se realice, y a Guay, también, que nos prestó esta licencia para poder llevar a cabo esta entrevista. Así que muchísimas gracias a todos, y bueno, nos vemos prontito. Bueno, gracias, un beso grande, nos vemos. Gracias. Nos Chao, vemos. Débora, gracias.